A continuación, la conferencia Evaluación del desempeño financiero a cargo de los ingenieros Rodrigo Ángel Zúñiga, Luigi César Dávila y Enrique Javier Solano. Pueden continuar. Muy buenas tardes. Eh, ok, para empezar un poco sobre los requerimientos básicos de los sistemas contables. Bueno, sabemos que un sistema contable estructura el flujo de la información financiera de forma que se pueda ofrecer una perspectiva completa de las actividades financieras de una empresa. Entonces, algunas empresas sucede que podrían no requerir estados financieros formales. Sin embargo, muchas lo necesitan, por lo menos estados financieros mensuales que deben ser generados por computadora. Y los beneficios de usar una computadora al preparar la información financiera son múltiples, muchos, y sus costos son muy bajos. Eh, Esto hace que no haya sentido en hacerlo de otra forma. Y sin importar el nivel de sofisticación, el sistema contable de una empresa pequeña debe lograr los siguientes objetivos. Debe ofrecer una perspectiva precisa, completa de los resultados de la operación. Debe permitir una comparación rápida de los datos actuales con los resultados de operación y con las metas concernientes al presupuesto de años anteriores. Debe ofrecer estados financieros para que los utilicen la gerencia, los banqueros y los posibles acreedores. Debe facilitar la entrega puntual de informes y declaraciones fiscales a las dependencias gubernamentales reguladoras y recaudadoras de impuestos. Y debe ser capaz de facilitar descubrir fraudes de empleados, robos, desperdicios, posibles errores en el mantenimiento de los registros. Para realizar el monitoreo de los sistemas contables se suele usar un software. Hay gran variedad de software que cumple las necesidades contables, emplean gráficas, análisis de flujo de efectivo, preparaciones de declaraciones de impuestos. También se puede eh, recurrir a empleados externos para adquirir ese servicio. Una empresa puede hacer que sus servicios financieros sean preparados de forma externa por un contador público, una firma contable o una agencia de servicios que pueda brindar estos servicios en pequeñas empresas de forma tercerizada. Entre los tipos de registros internos se pueden mencionar los registros de cuentas por cobrar, de cuentas por pagar, de nóminas, de efectivo, de activo fijo, y otros registros contables. Y es importante mencionar que el software debe contar con ciertos elementos como una chequera, una preparación automática, presupuesto de efectivo y preparación de cuentas auxiliares en el diario. A continuación, mi compañero. Bueno, una vez establecido un sistema contable de empresa, es importante que los ingenieros sean realizados en ejecutados. Ahora, tenemos dos principales interrogantes en este caso. La primera es si la empresa puede pagar las facturas a medida que están venciendo a lo largo del año. Y segundo, si es que la empresa está obteniendo una buena tasa de rendimiento sobre los activos utilizados. Para abordar la primera interrogante, necesitamos trabajar con el concepto de nivel de liquidez, que es lo que nos va a dar la idea de que si la empresa puede, en efecto, cobrar sus deudas. Para esto tenemos dos enfoques. El primer enfoque compara los activos que pueden transformarse en efectivo en ese preciso periodo y las deudas que serán canceladas en el transcurso del año. Para eso tendríamos lo que se llama razón de solvencia. Y en cuanto al segundo enfoque, este examina dos supuestos: a la capacidad de transformar en efectivo las cuentas por cobrar y el inventario que posee en ese momento. En el caso del primer caso, se busca comprobar cuál es la rotación de las cuentas por cobrar. Para lograr esto, el indicador tendremos a las ventas a crédito sobre las cuentas por cobrar. Y para evaluar el segundo supuesto, que sería conocer el inventario que poseemos, se debe calcular la cantidad de veces que la empresa hace rotación del inventario en el periodo de un año. En este caso tenemos el indicador regular de costo de los bienes vendidos sobre los inventarios. Ahora, en cuanto a la segunda pregunta,
Necesitamos también, además, determinar la utilidad de las operaciones de la empresa. Bueno, este indicador, como ven aquí, es un reflejo del rendimiento que se tiene por los activos que son invertidos. En este caso, si obtendríamos un resultado satisfactorio tanto para nosotros como para los acreedores, es necesario calcular y determinar cuál es la fuente de poder. En este caso tenemos que hay 5 factores que influyen en la actividad de están agrupados en el volumen, como la cantidad producida de productos que se venden, el precio de venta del producto final, el coste de los bienes vendidos y los gastos de operación, que incluyen gastos administrativos y gastos de venta. Por ende, tenemos que analizar cuál es la rotación de los activos totales. En este caso se prioriza tres activos, se prioriza eh, tres ítems. En este caso, la rotación de las cuotas por cobrar, la rotación de los inventarios y la rotación del activo fijo. Esto es el siguiente paso, mi compañero. Ahora para mencionar cómo obtener utilidades reales, para lograr obtener utilidades reales hay que considerar unos ciertos puntos aquí listados. En primer lugar, se puede mencionar que hay que identificar los requerimientos básicos de un sistema contable, ya que un sistema contable estructura el flujo de la información financiera y ofrece un panorama completo. El sistema debe ser entonces preciso, correcto, completo, debe permitir una rápida comparación de los datos a través de los años de la operación, debe proporcionar estados financieros, facilitar el archivo de reportes, declaraciones de impuestos, revelar problemas internos, etcétera. Además del balance general y del estado de resultados, un sistema contable debe proporcionar registros internos que muestren las distintas cuentas por cobrar. Luego, hay que considerar que hay que explicar dos opciones alternas de contabilidad, ya que los sistemas contables pueden utilizar métodos con base en efectivo o de base acumulada, y se pueden estructurar ya sea como sistemas de un solo asiento o de partida doble. Entonces, con el método de contabilidad con base en efectivo, las operaciones se registran solo cuando se recibe el efectivo o se efectúa un pago. El método de base acumulada iguala la utilidad ganada contra los gastos relacionados con dicha utilidad. Un sistema de un solo asiento es en esencia un sistema de talonario de cheques de recibos y desembolsos. Un sistema contable de partida doble requiere que cada operación sea registrada dos veces. Luego, hay que describir el propósito del control interno y los procedimientos relacionados con el mismo, ya que el control interno se refiere a un sistema de comprobación y equilibrio diseñado para salvaguardar activos de una empresa y mejorar la precisión y confiabilidad de los estados financieros. Ejemplos de procedimientos de control interno serían la separación de las responsabilidades de los empleados, limitar el acceso a los registros contables e instalaciones de cómputo y salvaguardar los cheques en blanco. Luego, hay que evaluar la capacidad de una empresa para pagar sus facturas a medida que éstas vencen. La liquidez de una empresa es su capacidad para cumplir con sus obligaciones a corto plazo. Una forma de medir la liquidez de una empresa consiste en comparar sus activos líquidos, el efectivo, las cuentas por cobrar y los inventarios, con su deuda a corto plazo, utilizando la razón de solvencia. Una segunda forma de medir la liquidez sería determinar el tiempo que se lleva para convertir las cuentas por cobrar y los inventarios a efectivo, calculando la rotación de las cuentas por cobrar y la rotación de los inventarios. Luego, hay que evaluar la rentabilidad general de una empresa a partir de su base de activos. La rentabilidad de las operaciones se evalúa determinando si la empresa obtiene un buen rendimiento sobre su activo total, mediante el cálculo de rendimiento sobre los activos. Luego, como el punto 6, podemos mencionar que hay que medir la utilización del financiamiento mediante deuda y capital en una empresa. Porque la razón de deuda, que sería el pasivo total dividido entre el activo total, se puede utilizar para determinar cuánta deuda utiliza una empresa en su mezcla de financiamiento. La capacidad de una empresa para cubrir los intereses sobre su deuda se puede medir por la razón de veces que gana el interés, que sería la utilidad de operación dividida entre los gastos financieros. Y por último, mencionar que hay que evaluar la tasa de rendimiento ganada sobre la inversión de los propietarios. El rendimiento contable sobre la inversión de los propietarios, que sería rendimiento sobre el capital, se mide al dividir la utilidad neta
entre el capital accionario común que fue invertido en la empresa. El rendimiento sobre el capital es una función de, en primer lugar, el rendimiento sobre los activos de la empresa menos los intereses pagados y, en segundo lugar, la cantidad de deuda utilizada en relación con la cantidad de financiamiento de capital accionario. Eso sería todo eh, parte de mi parte en esta exposición. A continuación, si alguien tiene preguntas. Sí, adelante con las preguntas, por favor. Gracias. Mi pregunta sería, ¿cuáles serían los factores por los cuales una pequeña empresa contrataría servicios contables externos? A ver, yo puedo responder esa pregunta. Eh, Tratándose en este caso de una empresa pequeña, yo considero que hay dos factores que son los principales, los básicos, los más básicos, que son el factor del costo y el factor del rubro específico. Porque el costo, obviamente, es una consideración importante al seleccionar a un contador, pero también es fundamental el hecho de que el contador tenga experiencia en la industria específica en que está operando el emprendedor, ¿no? En la empresa pequeña. Puede ser una industria de tipo metalmecánica, una industria minera, una industria financiera, etcétera. Y siempre es bueno la experiencia, en este caso, del contador, del profesional que va a trabajar en ese área. No sé si alguien quiera acotar algo más. Agradezco su participación.